la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Wow, estamos en Génesis 45, estamos en Génesis 45 ya. Tenemos más de un año estudiando el libro de Génesis. Ha sido ahora sí que una aventura muy especial. Poder profundizar en el libro del origen, de los orígenes, el Génesis, y espero que esté siendo de mucha bendición. Y yo estoy convencido de que en el futuro, cuando hables acerca del Génesis y de estos personajes, ya vas a ubicarlos muy bien en tiempo, en la historia, en su contexto, y seguramente vas a poder compartir mejor a tus amigos de la Biblia, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. Estamos en Génesis 45. Estamos viendo la historia de José, y algo que es bien interesante es que comentábamos la clase pasada acerca de que José es el personaje de los patriarcas que más capítulos se dedica. Son aproximadamente 14 capítulos. Hemos visto toda la vida de José, ¿verdad? Desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Obviamente todas las situaciones que él pasó, a veces cuando estaba pensando, lo comenté el otro día, es como la vida de Pepe el Toro, ¿no? O sea, todo lo malo le pasaba, todo lo malo que le podía pasar a José, le pasó muchos problemas. Sin embargo, algo que vemos es que fue un hombre que, a pesar de las situaciones, de las circunstancias, nunca lo definieron. Lo que lo definía a él era su relación con Dios. Cuidó y guardó mucho su integridad. También fue un hombre que guardó mucho su corazón, que no se llenó de amargura ni de resentimiento. Y que todo esto ha sido un proceso que es parte del plan de Dios, y quisiera que eso el día de hoy, y principalmente en esta última parte de nuestro estudio del libro de Génesis, se quedara. Y lo titulé, el sermón de esta mañana lo titulé El principio del bien mayor. El principio del bien mayor, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a enfrentar cualquier cantidad de situaciones y desafíos en nuestra vida. Eso viene con el paquete, ¿verdad? Eso viene incluido. A veces se nos vende la idea de que la vida debe de ser increíble y que todo el tiempo debe ser color de rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso simple y sencillamente no es posible. El cielo sí va a ser un lugar así. El cielo sí va a ser un lugar increíble, pero mientras estemos aquí en la tierra, definitivamente vamos a pasar por cualquier cantidad de situaciones. Ahora, es bien importante, y esto es lo que hace la diferencia. Dice la Biblia en Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Las situaciones que puedes estar enfrentando en tu vida pueden ser malas, incluso pueden ser injustas, incluso puedes estar experimentando sufrimiento, dolor o cualquier otra situación de una manera que no es justificada, que alguien intencionalmente te puede estar haciendo un daño, que intencionalmente está obrando en contra de tu persona. Eso puede suceder. Pero cuando tú amas a Dios, y es el ejemplo precisamente de José, Dios va a utilizar todas estas cosas para tu bien, para que cada uno de nosotros seamos cada vez más como Jesús. Y este es el examen, yo diría, en mi percepción personal, este es el examen
para José. Este es el momento ya de la prueba, es el momento cúspide de todo este viaje que él ha estado viviendo y cómo Dios ha estado preparando y tratando su corazón precisamente para este momento. Y de este momento depende el futuro de la nación de Israel como el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a Génesis 45:1. Dice aquí la palabra de Dios. José, bueno, vamos a retomar, ¿verdad? Está con sus hermanos. Es la segunda vez que sus hermanos regresan, ¿verdad? Ya echaron un viaje y ahora vienen por el segundo viaje y están en la presencia de sus hermanos. José les ha preparado una trampa, literal. Ha puesto su copa en el costal de Benjamín y les ha dicho que ahora Benjamín se tiene que quedar a servir como esclavo, y ya los tiene ahí José, ¿verdad? Y estamos en el desenlace de esta historia, en Génesis 45:1. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus hermanos, ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó, que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte, que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Ya en un par de ocasiones José, al tener frente a sus hermanos, se había retirado, ¿verdad?, para irse a orar, a llorar a solas. Pero dice la Biblia que en este momento, dice él, ya no aguantó más. Ya no pudo soportar. Y esto es lo que comúnmente se le conoce como una catarsis, ¿verdad? Cuando una persona, por un periodo muy prolongado, de mucho tiempo, ha estado guardando cualquier tipo de sentimiento, no necesariamente resentimiento. A veces puede ser dolor, a veces puede ser angustia, a veces puede ser cualquier cosa. Pero cuando una persona por tanto tiempo ha estado guardando tantos sentimientos, llega un momento que se experimenta una catarsis, y es cuando la gente se suelta a llorar, y lloran inconsolablemente. No sé si alguna vez te ha pasado a ti. A veces esto sucede cuando un familiar, ¿verdad?, fallece y hay tantas emociones, y lloras y pasa todo esto. José está en un momento así de una catarsis muy fuerte. Perdón, un segundito, se me paró se apagó ok, aquí está. Ok, seguimos leyendo en Génesis 45:3 y dice, yo soy José, declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Dice, pero ellos, sus hermanos, estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Imagínate la escena. En todo este tiempo José ha estado utilizando un intérprete para hablar con sus hermanos. Sus hermanos no se habían dado cuenta, no se imaginan. Y dice José que ya no pudo más, y es cuando se revela a sus hermanos. Dice, ellos estaban pasmados y no sabían qué decir. Por una parte estaban como, wow, o sea, quizás ni en sus más locos sueños pudieron llegar a pensar que su hermano podría convertirse en el primer ministro de Egipto. O sea, era como, wow. Para ellos quizás pensaban que lo más seguro es que su hermano había muerto como esclavo. Primero estaban sorprendidos de eso, pero después de eso estaban llenos de terror, de temor, de saber que ahora José estaba en una posición donde podía vengarse, donde podía hacerse justicia, donde podría cobrarse
todo el daño que ellos le hicieron. Después de Benjamín, el corazón de José estaba con su padre. José tenía una relación muy estrecha con Jacob, era el hijo predilecto. Y él había sido separado de su padre. Él era el hijo consentido y ahora tenía la oportunidad de volver a estar delante de la presencia de su papá, de volver a abrazar a su padre. Génesis 45:4 dice: no obstante, José insistió. Esto siempre me ha cortado el corazón. Dice: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy José, el hermano de ustedes. Imagínate. Después de todo esto, dice José, a lo mejor los vio tan asustados que lo que hizo fue darles confianza y les dijo: yo soy José, soy su hermano. Dice: sí, ustedes me vendieron. Dice: pero ahora, por favor, wow, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Imagínate todo lo que había pasado José. Y cualquiera de nosotros en un momento de estos descargaría, pero todo lo que traemos atorado en el corazón, ¿no? Todo el dolor y todo el resentimiento y todos los años de sufrimiento, dice la Biblia. Pero José les dijo: por favor, no se aflijan. Wow. En las clases pasadas hablamos, dice que quieres volver locos a tus enemigos, ámalos. O sea, como ellos están como, wow. Dice: fue Dios quien me mandó delante de ustedes. ¿Para qué? Para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más, es decir, estamos en el segundo año de las vacas flacas. Todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Dice aquí de una manera, estoy en la Nueva Versión Internacional, dice que para salvarles la vida de una manera extraordinaria. O sea, cualquiera de nosotros, obviamente, si no conociéramos el final de la historia de Génesis, cuando está pasando esto, diríamos: ¿cómo es que Dios va a utilizar esto para salvar la vida al pueblo de Israel? O sea, no se nos ocurriría que Dios va a utilizar todos estos acontecimientos, dice, de una manera extraordinaria. Y dices: wow, esto es increíble. Y de ese modo, asegurarles descendencia sobre la tierra. Luego otra vez les reitera, me encanta esta parte, dice: fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Ustedes pensaron en venderme a los ismaelitas y mandarme a Egipto como esclavo. Dice: pero no fueron ustedes. Dios solamente los utilizó a cada uno de ustedes para cumplir un propósito, el propósito del bien mayor. Dice: Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto. En Gálatas 5:22, y esto es bien interesante, la Biblia nos enseña en todo este tiempo que José dice que contaba siempre con el favor de Dios, ¿verdad? Dice: y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Pero ¿cuál es la clave para que Dios esté con nosotros? Que nosotros también estemos con Dios. Si te das cuenta, la vida de José reflejaba que él tenía
una relación con Dios, cuando tú ves cómo camina, cuando tú ves las situaciones que pasan y cuando tú ves las reacciones de José, tú lo ves reaccionar como un hombre espiritual que tiene una relación con Dios. En Gálatas 5:22, y esto me encanta, mira lo que dice la Biblia. Dice, en cambio, Gálatas 5:22, lo que el Espíritu produce, lo que va a producir tener una relación con Dios, lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros, dice, es amor. Una característica de una persona que tiene una relación con Dios es que va a tener amor en su corazón. ¿Qué otra cosa va a tener esa persona? Paz. Va a estar tranquilo y confiado en la voluntad de Dios. Dice otro fruto del Espíritu que va a ser ¿qué? Paciencia. Y tú ves cuánto tuvo que esperar José para ver este momento llegar. Y él fue paciente. Dice amabilidad. Él pudo haberlos tratado de una manera muy fea, pero siempre fue bondadoso. ¿Te acuerdas? Que en su corazón dice, ok, yo veo que había una lucha ahí profunda, pero dice, ok, les voy a mandar, les voy a llenar los costales y les voy a dar su dinero de regreso. Y en el segundo viaje hizo lo mismo, les llenó los costales a más no poder y les regresó otra vez el dinero. Bondad, fidelidad. Y esto me encanta, humildad. José era el primer ministro de Egipto y tenía todos los argumentos y toda la autoridad para tratar de una manera dura a sus hermanos. ¿Y qué les dice? No se aflijan. José fue súper, pero súper humilde. Y algo que dice aquí también al final, dice, y dominio propio. Yo creo que José estaba luchando con tantas y tantas cosas en su corazón, pero al final fue gobernado por la parte espiritual y tuvo dominio propio para no reaccionar de una manera que no fuera correcta delante de Dios. Dice, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les hablé acerca de la ilustración de la taza de café? ¿Se acuerdan ustedes qué decía? ¿Se acuerdan de la taza de café, verdad? Que cuando vas y te prepares un café bien rico en la mañana en tu oficina, ¿verdad? Y vas camino a tu escritorio y llegan y te dan un llegue, ¿qué sale de la taza? Café, ¿verdad? Ya habíamos hablado. No va a salir té, no va a salir jugo de naranja, no va a salir un licuado de plátano, va a salir café. Porque eso es lo que llevas en la taza. Ok, aquí viene algo muy interesante. Ante las situaciones que se presentan en nuestras vidas, nuestras reacciones son directamente proporcionales a nuestra intimidad con Dios, a nuestra relación con Dios. Si cuando la vida te golpea, sale enojo, sale coraje, sale ira, así andas con Dios. Esa es tu realidad. Sale rabia, te quieres vengar, te quieres desquitar. Es que lo que está dentro no está lleno de Dios. Pero cuando la vida te golpea, sale amor, humildad, dominio propio, paciencia, paz. Eso habla de que estás caminando con Cristo. Las situaciones de la vida solamente van a reflejar en qué punto están nuestra relación con Dios. Si andamos caminando con Dios, a pesar de que haya una lucha fuerte en nuestro corazón, vamos a poder actuar de una manera
espiritual. Pero si no andamos con Dios, agárrate porque vas a hacer puras tonterías y puras barbaridades. Estás bajo el control de la carne y no bajo el control del Espíritu Santo. Ahora dice, si nosotros ya estamos en Cristo, ¿qué dice aquí Gálatas? Dice, hagamos morir esa parte. Tenemos que hacer morir esa parte y ser dirigidos por el Espíritu. Amén. Este es el ejemplo, cuando yo veo esto, es el ejemplo más grande de Jesús. Cuando Jesús está ahí en la cruz y está recibiendo todo esto dolor, lo que nos comentaba ahorita Edgardo en la Santa Cena, la frase que más me corta de Cristo es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí es cuando viene la reacción del capitán romano y dice, wow, en verdad este hombre es el Hijo de Dios. ¿Cómo puedes reaccionar de una manera llena de amor ante el sufrimiento que te están infligiendo estas personas? Pues simple y sencillamente porque Jesús tenía una comunión con Dios y por eso pudo reaccionar así. Cualquiera de nosotros estuviéramos echando pestes. De hecho era lo que curiosamente acontecía cuando las personas eran crucificadas, estando allá arriba, empezaban a maldecir a todo mundo y Jesús tuvo compasión. Han pasado más de 20 años desde que José fue vendido como esclavo. Como les decía, han pasado cualquier cantidad de cosas y todo esto que ha pasado tuvo un propósito. ¿Te acuerdas de José cómo era? Era bien engreído, ¿verdad? Bien presumido, era el junior, era el consentido de su papá, era el chismoso, era el que no chambeaba, era el que supervisaba. Sus hermanos eran los que iban a cuidar las ovejas y su papá, a ver José, ve a ver cómo están, pero no, vete, llévate la capa de colores para que se vea quién es el preferido, era el consentido. Todo esto tuvo que pasar para tratar y purificar el corazón de José. ¿Te acuerdas cuando compartió los sueños con sus hermanos? Y luego cuando lo compartió con su papá, hasta su papá dice que lo arrepintió, dice, no, José, tu soberbia ya es demasiado. Una cosa es tus hermanos, pero que tu mamá y yo nos vamos a arrodillar delante de ti. O sea, era un cuate que decía, tiene muchas necesidades. Y Dios en estos más de 20 años estuvo tratando su corazón y purificándolo para que el niño mimado de papá se convirtiera en un hombre espiritual. José está convencido y sabe que esto es parte del plan de Dios. Dice, ustedes no me mandaron, Dios fue quien me mandó. José también estaba seguro y convencido de que si él no tuviera en ese momento la posición en la cual Dios lo habría puesto, su familia iba a morir. Que él era la única esperanza que su familia tenía. Y esto, como les decía, hermanos, siempre tenemos que recordar el principio del bien mayor. Génesis 45:8, continuamos, dice, así que esta es la tercera vez que se los afirma, dice, así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Esto lo dice la Reina Valera contemporánea. Esto me llama mucho la atención. Dice aquí José que Dios lo puso como padre del faraón. Esta era una expresión porque la mayoría de estas personas eran consejeros del faraón. Y cuando esto sucede, cuando están en medio de ese problema y que el faraón tiene estos sueños y no sabe qué hacer y José le da dirección, José estaba dirigiendo todo, ¿verdad? Y el faraón decía, adelante José, lo que tú digas. También hay algo interesante en esta parte. A lo mejor todos ustedes conocen al famoso faraón Tutankamón, ¿verdad? Sí, el famoso faraón Tutankamón. Tutankamón fue hecho faraón entre los 8 y 9 años de edad, era un niño cuando él fue hecho faraón y murió a los 18 o a los 19 años de edad. José
era un consejero y existe la posibilidad de que el faraón haya sido más joven que José. Por eso el faraón le dijo, tú hazte cargo, tú dirige, y vas a ver ahorita el corazón del faraón que tenía para con José. Génesis 45:9 dice, vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. A pesar de todas las emociones que José pudiera estar sintiendo, él sabía el propósito de esto es salvar a la familia, salvar la semilla del pueblo de Dios. Y dijo, vayan por mi padre. Y ¿sabes algo que es interesante? Dice, díganles, háblenle. Dice, lo que han visto, que yo se los dije a los ojos. La región de Gosén está al noreste del delta del Nilo. Si tú tienes oportunidad, esto es bien interesante, si tú tienes oportunidad de ver en un mapa o incluso en Google, vas a ver el río Nilo, ¿verdad? Está África, ¿verdad? El río Nilo es el único río de los grandes ríos que corre de sur a norte, ¿verdad? Empieza en la parte central de África y sale a las costas del Mediterráneo. Y cuando llega el Nilo a la costa del Mediterráneo, se abre, eso es como un ramitas. Eso se le llama el delta del Nilo. Cuando tú ves el delta del Nilo, no importa en qué estación del año lo veas, siempre está verde. Todo el tiempo hay agua ahí. Ahorita le puedes prender en tu Google Maps. Le buscas y esa parte del Nilo siempre está verde. La parte noreste, que es precisamente la región de Gosén, era la región, una de las regiones más fértiles, ¿sí? Con más pastos, para que ellos eran pastores, para que ellos pudieran llegar y ¿cómo se llama? Alimentar a sus ovejas. Génesis 45:14. Dice, abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez lloró abrazando a su hermano José. Luego José, luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron a ellos a hablarle. Y qué increíble momento, ¿no? Qué especial. Yo creo que todos personalmente anhelamos un tiempo así, de reconciliación, de perdón, de olvidar, de volver a comenzar. Y dice que José estaba bañado en lágrimas, abrazó a sus hermanos. Otras traducciones dicen que es aquí donde sus hermanos por fin pudieron hablarle libremente. Y quizás es este momento donde ellos se pudieron poner en paz con José y decirle, hermano, perdón, ¿no? Perdón por todo lo que te hicimos. Génesis 45:16. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, o sea, José lloró tan fuerte que todo mundo se dio cuenta y la noticia dice que llegó al palacio del faraón. Me encanta esta parte de la Biblia, dice, tanto el faraón como sus funcionarios, ¿qué? Se alegraron. Quizás nosotros cuando hablamos del pueblo de Israel, en nuestra mente bien vemos siempre al faraón malo, al faraón tirano, al faraón explotador, al faraón que los tenía bajo el yugo, que los explotaba y que los hizo trabajar y van a ser el doble de ladrillos. Pero como ya hablamos, este fue otro faraón, dice,
cuando José llegó al palacio del faraón, la noticia había llegado, perdón, cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Fíjate lo que dice el faraón. Dice: yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes. No se preocupen por las cosas que tengan que dejar. Otras traducciones dicen: no se preocupen por las cosas personales. Dice: porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Wow. Hablábamos también en las clases pasadas que el faraón que corresponde a esto se cree que pudo haber sido Sesostris I o Sesostris II, que este fue un faraón muy agradecido. Él apreció lo que José había hecho, y cuando supo esto de sus hermanos, dice: tráelos por favor y tráete a tu padre, van a vivir en la mejor parte y yo les voy a dar lo mejor. Interesante, porque de aquí nos vamos a brincar a Éxodo. Y en Éxodo capítulo 1, versículo 8, fíjate lo que dice la Biblia. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey o faraón que no conocía nada de José y de sus hechos. O sea, fue otro faraón. Algunos historiadores creen que fue el faraón de la presión, fue Amosis I. O sea, como te decía la otra vez, yo no sé cuánto duró este periodo de buen trato hacia Jacob y a sus hijos en Egipto, pero al principio ellos fueron recibidos súper bien. Los egipcios estaban súper agradecidos. Obviamente van a pasar 400 años y en esos 400 años las cosas cambiaron, y eso ya lo veremos en algún momento en el libro de Éxodo. Génesis 45, 21 dice: así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros como lo había ordenado el faraón. Dice: y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno dio ropa nueva, y a Benjamín entregó 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas con grano y pan, además de otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, esto me encanta, dice: al despedirse de sus hermanos, José les hizo una recomendación. Fíjate la recomendación de José. Dice: por favor, dice, no se vayan peleando por el camino. A lo mejor Rubén iba a decir: ya ves, Judá, te dije, ¿por qué hiciste esto? Te pasaste. O ve tú a saber cualquier cantidad de cosas que iban a hablar en ellos el camino de las cosas. Y me dijo, ya sé, vente, acá está papi. Se asustó. En fin, imagínate José ahí, ¿verdad? Dicen: por favor, ya en buena onda, no se vayan a pelear, tranquilos, vayan allá con mi papá. Dice: los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar dijeron: José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito, y no les creía. O sea, imagínate su papá. O sea, ¿cómo? Todos estos 20 y tantos años yo he creído que mi hijo está muerto, y ahora ustedes llegan y me dicen que es el gobernador de Egipto y que está vivo.
Dice, pero ellos le repetían, imagínate, dice aquí la Biblia, le repetían una y otra vez todo lo que José había dicho. Quizás buscando que la manera en que le estaban transmitiendo las cosas, él reconociera que realmente era su hijo quien había mandado decir todo esto. Dice, y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Imagínate. Entonces exclamó, con esto me basta. Mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morir. ¡Wow! ¡Qué historia! En un sentido figurado, algunos estudiosos dicen que Jacob obviamente se desprendió de su hijo, recibió la noticia de que su hijo había muerto por 20 y tantos años. Él creyó que su hijo había muerto y ahora, como si de entre los muertos volvieran a ser, lo volvía a recibir vivo. Y algunas piensan, y sí, cuando ves esto dices, como en dónde había visto esto, ¿verdad? Y obviamente es Dios, la relación de Dios con Cristo, ¿verdad? Quien vivía en íntima comunión con el Padre, dice que vino al mundo entre los hombres, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, resucitó y volvió a estar sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, qué increíble historia, ¿verdad? Y espero de corazón siempre guardemos esto en nuestras mentes. El principio del bien mayor. No sé qué estés pasando tú en este momento, no sé cuál sea tu situación, pero Dios tiene un plan más increíble y va a utilizar todas estas cosas para bien. Ayer platicábamos con un hermano, estábamos pasando con un tiempo con un hermano y platicábamos, él me platicaba de su vida, de algunas situaciones que pasaron y comentábamos, decía, mira, cómo todo esto que te sucedió, Dios lo dispuso para tu bien. Ahora estás bien, estás sano, estás fuerte, puedes velar por tu familia. Qué increíble, no importa lo que estés viviendo, Dios lo va a disponer para tu bien. Que Dios los bendiga a todos, buenas tardes.